Que vamos a comenzar esta mesa. A ver, en primer lugar, buenas casi tardes a todos y a todas. Como bien sabéis, porque tenéis el programa, lo estábamos comentando los compañeros que están en la mesa, quizás sea una de las mesas que cara al debate interno más interés pudiera suscitar, sobre todo por el debate que a posteriori podríamos establecer. El hecho de ser la última y el día de la clausura de la escuela es un problema, porque es verdad que vamos con los tiempos muy tasados, pero yo creo que no deja de ser una forma de introducir este concepto que queríamos traer a esta escuela de ver la corrupción o todo lo que nos han hablado antes, sistema cultural, quiero decir, tantas patas que hemos valorado en torno al sistema corrupto y al sistema de delitos varios que se cometen en torno a las concesiones públicas, a los servicios públicos, etcétera, etcétera, desde una perspectiva que quizá, aunque la tenemos conocida y aprendida en el interno del sindicato y la tenemos seguramente muy interiorizada, pero quizá a nivel de debate no la habíamos manifestado, no la habíamos puesto en común. Por lo tanto, también lo decía Manolo ayer en la clausura de la mesa por la tarde de igualdad, podríamos haber elegido estos 4 ejemplos, otros tantos mil ejemplos más de tantos casos de corrupción que hemos tenido y el impacto que estos casos tienen sobre las políticas de servicios públicos, pero también las repercusiones perversas y en algunos casos de imputaciones y de represión sindical tienen sobre los representantes sindicales que tienen a bien denunciar estas prácticas corruptas. Por lo tanto, no me voy a enrollar mucho más, creo que podríamos hacer una disertación en torno a las diferentes patas que se podrían, pero les dejo a ellos la libertad de que presenten su ponencia o lo que de contenido ellos quieran manifestar, porque sobre todo el implantar en esta escuela la idea de qué repercusión real, tanto para la ciudadanía como para los propios trabajadores y para los propios representantes de los trabajadores, entrañan las prácticas, como digo, corruptas del ámbito público en este caso. Os presento rápidamente a los compañeros que me acompañan en la mesa. Empiezo de izquierda a derecha. El compañero Emilio Torres es trabajador del canal de Isabel II, miembro de la sección sindical y del comité de empresa del canal de Isabel II. A su derecha está, lógicamente, posicional, no ideológica, ni mucho menos, Luis Lombardo, que es presidente, muchos le conocéis, presidente del comité de empresa de Telemadrid, también miembro de la comisión ejecutiva de la Unión de Madrid y militante, como casi todos los que estamos aquí, de comisiones obreras desde hace tiempo. A su derecha, insisto, geográfica que no ideológica, está la compañera Rosa Cuadrado, también muchos y muchas la conocéis. Ella es la secretaria general de la Federación de Sanidad y, insisto, ambos todos los que estamos en la mesa, militantes, trabajadores y orgullosos de pertenecer a comisiones obreras. Y a mi izquierda, Isabel Galvín, que es la secretaria general de la Federación de Enseñanza, idem de lo que he dicho de los anteriores. Sin más preámbulo, le paso la palabra a Isabel. Isabel tiene una urgencia sindical, es decir, tiene que estar en otro sitio y va a ser la primera en intervenir. Por lo tanto, como digo, sin darle mucha más, sin consumir mucho más tiempo, le voy a pasar la palabra. Ella se disculpará, pero ya os lo digo yo también de antemano, en cuanto ella termine tiene que marchar, porque si no, no va a llegar a su siguiente cita sindical. Y por lo tanto, Isabel, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a los organizadores de la escuela por esta mesa. Nosotros entendemos la urgencia y la importancia de la mesa y la entendemos también como punto de partida para un debate interno que hay que realizar sobre esta materia. Se nos ha pedido que ejemplifiquemos desde nuestro ámbito de actuación, desde nuestro ámbito sindical, qué supone la corrupción en Madrid, y así lo voy a hacer, entendiendo que la educación es una pieza de las piezas claves para el sistema, el entramado, la forma de gobierno que tiene el Partido Popular en nuestra comunidad, esa forma de gobernar al servicio de generar desigualdad y desequilibrio, generar brecha entre los que más tienen, los poderosos, en detrimento de los que menos tenemos, de la clase obrera, de la clase trabajadora y de sus hijos e hijas. En este sentido, me parece, para ejemplificar lo que supone esta forma de gobernar en educación, necesario dar
algunos elementos en diferentes ámbitos que sean las pinceladas, las claves que nos puedan dar imágenes a la realidad que estamos viviendo. Hay un elemento clave que es la propia incorporación de la educación a las tramas. Todos y todas conocemos que la Gürtel tiene una parte educativa, que la Gürtel tiene investigándose la concesión de mordidas al responsable político, a Granados en este caso, de centros vinculada a un porcentaje, un 3%, que se ha concretado en unos 900.000 euros. Se está investigando, está bajo proceso judicial, 900.000 euros por centro educativo que era concedido a unas cooperativas que tenían la concesión. Estas cooperativas además se expresaban en cuanto a una manera de organizar la oferta educativa vinculada a un modelo también de empleo. Cada trabajador financiaba su puesto de trabajo. Imaginaos un contexto con altísima tasa de paro, muchísimos titulados desempleados, desesperación porque se quiere acceder al puesto de trabajo. Se ha preparado a los jóvenes para que sean maestros, para que sean titulados que se dediquen a la docencia, y no había plazas públicas, sin empleo público, sin trabajo. Este modelo también servía para que cada trabajador, las familias incluso se endeudaran para que sus hijos e hijas tuvieran un puesto de trabajo en la educación. 20 centros investigados, se quedan aproximadamente en 19 ya bastante concretados, que realmente están vinculados a estas mordidas. Fijaos que el curso empieza hoy, fijaos que Comisiones Obreras, cuando dimos los datos macroeconómicos y las líneas generales del inicio de curso, hablábamos antes de ayer de 19 centros que empezaban sin terminar sus obras o sin ser construidos. Solo las cifras ya parece que algo tienen que ver, pero si hacemos un mapeo está directamente relacionado lo que ha pasado con la Gürtel, lo que ha pasado con la concesión de colegios entre los años 2003 y 2009 y lo que está pasando ahora mismo, la realidad que tenemos. Nosotros venimos diciendo que el pelotazo urbanístico ha tenido el correlato en un pelotazo educativo, y muy importante saber que esta mordida ha sido a cambio de algo. Evidentemente a cambio de la concesión, pero atención, también a cambio de una política educativa que supone un auténtico blindaje, un auténtico monopolio de oferta educativa para estos centros concertados, que antes de estar concedidos ya estaban concertados, nacían concertados, cedidos los terrenos en algunos casos de forma gratuita, el patrimonio de todos, en otros hasta por €1 y en otros por cantidades irrisorias. Desde el momento de cesión hasta nuestros días hay un monopolio de estos centros, y ese monopolio se ha blindado a través de unas políticas educativas que voy a mencionar ahora algunos elementos. Pero me parece clave decir a día de hoy que Cifuentes, si quiere practicar esa transparencia y esa política de regeneración que dice o ha dicho que va a practicar, es fundamental que deje ya de blindar la oferta educativa en Madrid a los centros concertados. En la práctica, estos 2 últimos años se ha agudizado este blindaje. Luego, los compromisos que se adquirieron entre el 2003 y el 2009 se mantienen, porque realmente estas empresas no tienen competidores. Hay un dumping educativo. Realmente no hay posibilidad de que haya otra oferta, que debería ser la oferta pública, porque no se ha construido, porque no se han ampliado las plazas necesarias. Y voy al segundo elemento que me parece clave, que tiene que ver con la política, el entramado de las construcciones y la corrupción vinculada a la educación, que tiene que ver cómo se ha gestionado, cómo se ha planificado, cómo se ha previsto la demanda. Claramente, en aquellos espacios donde ha habido pelotazo urbanístico y por lo tanto era previsible que iba a haber mucha demanda educativa, ha sido allá donde se han concedido los centros concertados,
donde están estos procesos de investigación en trama, etcétera, que ya he mencionado, y es en estos ámbitos urbanísticos de asentamiento de la nueva población joven, donde no se construye escuela pública. Es allá donde estamos peleando en este inicio de curso, que faltan centros, que hay masificación, que no se han hecho las ampliaciones de aulas y que no hay oferta pública suficiente. Está totalmente correlacionado. Luego, la política de construcciones está hecha al servicio de esas tramas y de esas concesiones en calidad de monopolio, como se mencionaba en la primera mesa, que es esencial para entender el entramado de la corrupción y la corrupción al servicio de un sistema de gobierno. Y en este sentido, en cuanto a las construcciones, dos elementos. Por una parte, lo que se ha utilizado es las partidas presupuestarias. Madrid ha recortado en inversión educativa, en infraestructuras, ha recortado un porcentaje en torno al 10% en estos últimos años, desde el 2009 para acá, años, por cierto, en los que se ha dejado de invertir en educación 3.000 millones de euros en Madrid. Lo digo también para que correlacionemos esa cifra con las cifras globales que se han manejado en la primera mesa. 3.000 euros que no han ido a la educación, millones de euros, miles de millones de euros, decenas de miles que han ido a bolsillos particulares o de organizaciones, según se está investigando. Por lo tanto, partidas presupuestarias que se recortan, instrumento para que las construcciones no se produzcan, pero además, en el momento de la gestión, las partidas presupuestarias que se presupuestan no se ejecutan. No hay una media que alcance el 70% de ejecución en las construcciones educativas en Madrid. Luego, realmente, cuando se produce ante la Asamblea de Madrid la información sobre la ejecución de los presupuestos, hay un recorte mayor que el previsto y un recorte mayor que el que se ha presentado cuando se presentaron los presupuestos. Y además, otro elemento en lo relativo a las construcciones, un elemento que tiene que ver con qué empresas, de qué manera se hacen las concesiones. Se hacen, sabéis, ofertas temerarias a la baja. En Madrid se ha seguido aceptando desde el gobierno regional que empresas que estaban bajo sospechas, también incursas en procesos de investigación, en tramas, o bien en Madrid o en otras comunidades autónomas, Valencia, Castilla-León y algún otro caso en Murcia, pero además también se ha permitido que empresas que tienen digamos un currículum, una trayectoria de incumplimientos o de exigir a la administración costes extras durante la construcción mantengan su posibilidad de conseguir un nuevo trabajo. Y desde luego también se ha consentido que empresas con tradición larga e inasumible de vulneración de los derechos de los trabajadores, de vulneración en terreno de la salud laboral y el riesgo y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, sin ningún control, sin ninguna penalización, y empresas que reiteradamente vuelven a poder acceder, ya digo, a estas obras. Aquí también el Gobierno regional, Cristina Cifuentes, se tiene que retratar. Es una medida de urgencia que haya un código de contratación, que haya un código ético y, desde luego, que haya un control sobre estas empresas. El Gobierno en Madrid no gobierna para el interés general en materia educativa como en otras, pero claramente me corresponde exponer esta cuestión en materia educativa. Gobierna para sus intereses particulares de sus sectores económicos, ideológicos afines, y Cristina Cifuentes sigue haciendo lo que hacía Esperanza Aguirre o lo que hacía González. No es un caso particular, forma parte de un partido político que tiene unas políticas y una manera de gobernar en materia educativa. Dos elementos que quiero comentar también, lo que tiene que ver con la política fiscal y de redistribución, que está totalmente relacionada también en materia, como se veía en la primera mesa, en materia de corrupción. La cuestión de las tasas, becas, tasas de FP, tasas de universidad, tasas de escuelas infantiles, un instrumento que se utiliza para recaudar más, a la vez que se realizan políticas fiscales que redistribuyen a la inversa. Como decía antes, se da más al que más tiene y menos al que menos lo necesita.
El caso de la beca recibida por la consejera Figar, que fue Comisiones Obreras quien denunció lo que estaba ocurriendo, una consejera que formaba parte de una familia con más de 100.000 euros de ingresos anuales, recibía una compensación por llevar a su pequeña a un centro privado, 1.200 euros al año, a la vez que se habían subido las tasas de escuelas infantiles y los trabajadores y las trabajadoras con ingresos de menos de 20.000 euros no podríamos asumir esos costes de las escuelas infantiles de 200 hasta 400 euros al mes, una vez conseguida la plaza, para poder pagar la escuela, el comedor o el horario ampliado. Luego, claramente también esas políticas de redistribución inexistente formando parte de la trama y formando parte del instrumento para generar desigualdad. Y otro elemento, la externalización, todo lo que tiene que ver con la externalización de la gestión. Cristina Cifuentes en los 2 primeros años de su mandato ha aumentado la deuda, tenemos 4.500 millones más de deuda, y en materia educativa particularmente hemos contribuido, porque estos 2 años hemos terminado de externalizar todo tipo de elementos de la gestión de personal, pero también tareas profesionales, tareas docentes, tareas educativas, servicios de auxiliares de control, todo lo que tiene que ver también con procesos educativos como estas pruebas externas, la evaluación que hacemos, es decir, políticas educativas no como una necesidad del sistema, sino como una necesidad de seguir dando a ganar a esos grupos afines. Estas externalizaciones se hacen fragmentando contratos con opacidad absoluta y empresas, algunas de ellas que si nos vamos a investigar quiénes son sus directivos, algunos con vinculaciones incluso familiares con los políticos del Gobierno de Madrid. Importante, 2 elementos que cruzan todos estos 3 aspectos que he mencionado. La opacidad, se decía en la primera mesa, falta de transparencia, desmantelamiento de los equipos informáticos, de la informática, de los datos de la Comunidad de Madrid, y por supuesto eliminación de todo lo que son mesas de control social y exclusión de las organizaciones sindicales, de las organizaciones de familias, pero en primer lugar sindicales, de la mesa de conciertos donde podemos controlar, de las comisiones de escolarización donde se puede controlar, luego otra política, opacidad, falta de transparencia para poder hacer con impunidad esta política. Por último, cultura de democracia. No comparto en absoluto cuando se nos dice todos somos iguales, que es un mensaje del Gobierno de Madrid. No comparto en absoluto que la corrupción sea un mal endémico de los madrileños y madrileñas, del pueblo, del Estado español. No lo comparto, y creo que aquí tenemos que hacer una pugna por el debate ideológico y la profundización en estas cuestiones, porque tenemos que pugnar también por la hegemonía cultural. Y aquí tiene que ver mucho lo que se han transformado también las políticas de cambio curricular, la ley orgánica, la LOMCE, la eliminación de la educación para la ciudadanía, es decir, la eliminación de toda posibilidad de generar una cultura democrática que ampare la transparencia, ampare la ética, ampare también las prácticas de lo que tiene que ser el servicio público, el dinero público, el estado de bienestar como pilar de lo que tiene que ser una auténtica democracia. Me parece fundamental que el sindicato se ocupe de esta cuestión, forme parte de nuestra acción sindical, porque es acción sindical porque afecta, como venimos viendo, como venimos sufriendo, a las condiciones laborales, pero también porque afecta a la calidad de vida de la ciudadanía, y nosotros nos ocupamos de lo que le pasa a los trabajadores en toda su vida, en el día a día, desde nuestra perspectiva sociopolítica. Me parece fundamental que retomemos la bandera, como se ha dicho en mesas anteriores, de lo que hicimos como pilar de la lucha por la democracia en nuestro país. La salida de este sistema, de este entramado sin comisiones obreras, no la veo posible. Nos tenemos que implicar en perfil propio, acciones propias. Desde luego la vía jurídica, estamos personados en las tramas, seguimos denuncias ante la Fiscalía. Nosotros mismos hace unas semanas estuvimos en Fiscalía con la cuestión de las construcciones, estamos, como he dicho, en la púnica.
pero también haciendo debates sobre nuestra necesidad de abordar la cuestión de las asesorías penales y dar cobertura a nuestros compañeros y compañeras que esperan de nosotros que seamos un instrumento al servicio de la salida de esta situación, y también que seamos un instrumento, como estamos siendo, autocrítico, que hagamos también debate sobre nuestras prácticas, sobre cómo tenemos que ser nosotros en esta nueva cultura democrática, en este paso adelante hacia la mejora de la democracia en nuestro país y hacia unos gobiernos que velen por la igualdad, en caso de la educación, por la igualdad de oportunidades, por la educación de todos y de todas, para todos y para todas. Muchas gracias. Me voy a tener que ir porque tenemos que estar a las 2 en una radio y empieza el curso, y disculpadme que no esté en el debate, hay compañeras y compañeros de mi federación en la sala, pero todos y todas sois padres, madres, hermanos, todo el mundo en Comisiones Obreras puede opinar de educación, recogeremos las conclusiones del debate. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Quede tranquila que defenderemos el hueco que dejas. Gracias y disculpad. Gracias, Isabel. Bueno, pues sin más preámbulo, como decía, para poder aprovechar el tiempo de forma óptima, le voy a pasar la palabra a Rosa Cuadrado, como os decía, secretaria general de la Federación de Sanidad de Madrid. Adelante, Rosa. Buenos días a todos y a todas, y dar las gracias por tener la oportunidad de hacer una presentación de la dimensión que tiene o que puede tener, que está teniendo y que ha tenido la corrupción en la sanidad pública madrileña. Yo lo voy a pasar fatal porque en muy poco tiempo voy a querer exponer todos los aspectos en los que ha habido, hay, y si no se le pone remedio y no hay un control, una transparencia y una participación social y de los sindicatos, va a seguir habiéndola. Entonces voy a pasar algunas muy deprisa y otras pues voy a intentar explicar lo que digo, todas las facetas en las que la sanidad tiene visos de corrupción. Bueno, las primeras son las clásicas de un proceso de desmantelamiento de la sanidad pública madrileña que viene desde el 2003. Realmente hemos sido un laboratorio de experimentación en el que hemos tenido 5 modelos de gestión diferente de la sanidad pública. Empieza la primera etapa del 2003 al 2007, cuando Esperanza Aguirre gana las elecciones y nos promete los 7 nuevos hospitales. Tenemos una nueva legislatura de Esperanza Aguirre del 7 al 11, en el que ya la Fundación Jiménez Díaz la rescata, pero con una UTE en el que socio mayoritario en ese momento era Capio. Luego iremos avanzando porque es uno de los lobbies de la sanidad privada. Comienzan a funcionar los nuevos hospitales y también se privatizan los laboratorios, el laboratorio central y el call center, las citas. Y luego tenemos la última etapa, la del 2011, la de 2013, en la que, como decía antes Isabel, en la ley de acompañamiento del 2012 desaparecen todos los órganos de asesoramiento de participación social y profesional, incluso el órgano de defensor del paciente. Ahí es cuando se implanta el plan de medida de sostenibilidad del sistema sanitario público y cuando además se declaran a extinguir todas las categorías que son no sanitarias. Además, ese trocito de la ley sigue en vigor, no la extinción de las 26 categorías, pero sí la progresiva externalización de todos los servicios no sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. Está claro que todos en esos momentos nos quedó claro que la sanidad era una oportunidad de negocio. Hubo un consejero que se hizo famoso precisamente por, en una reunión de empresarios, vender a estos empresarios que invertir en la sanidad era una oportunidad de negocio. Lo decía Isabel también, los vínculos que políticos y inversores en la sanidad han tenido y tienen. Esta es la conclusión. Este es el porcentaje que se ha gastado en verde en la atención especializada 100% pública y en rojo el gasto total en conciertos con la sanidad privada.
Aquí esto es una diapositiva del coste que tienen los 8 nuevos hospitales que se construyeron con concesión, el coste de obra inicial, que sería el de los 769 millones, y el coste que va a tener cuando se lo recupere la sanidad pública a los 30 años. Y aquí esta es una diapositiva en todo lo que tenemos en asistencia sanitaria especializada con medios ajenos. Como veréis, al final, en el 2016, que es la última fecha que está anotada, el incremento año a año es sucesivo y además es un coste importante dentro del total. El sector de la sanidad es un sector especialmente vulnerable a la corrupción. Los casos que se conocen, los casos que salen a la luz son la punta del iceberg de un fraude mucho más generalizado. Un Eurobarómetro que se publicó en el 2012, yo lo he traducido de otra manera porque creo que el concepto que quiere explicar es la percepción que teníamos los españoles de la corrupción en el sector sanitario. Como veis, estamos en un lugar privilegiado, nos adelantan Grecia, Chipre, yo desde aquí no lo veo bien, pero creo que es Eslovenia, pero estamos en un sexto lugar de la percepción que tenían los españoles sobre la corrupción en el ámbito sanitario. Luego, en el 2013 hubo un estudio sobre la corrupción en los sistemas de salud europeo. Y en el caso de España se consideraba que entre el 10% y el 25% del gasto en la contratación pública para la provisión de servicios o de tecnología o de concursos se perdían prácticas corruptas. Tenemos los casos más pequeñitos, lo que hablaba Isabel, el cómo para no sacar concursos públicos se fraccionan en menos de 18.000 euros, que es lo que no hay que publicitar, y un gasto de 170.000, pues te lo han fraccionado en 9 adjudicaciones directas, que curiosamente no son a 9 empresas diferentes, sino que es la empresa de un señor. Y el resto de las empresas que van a hacer esa obra son empresas que tienen una vinculación muchas veces pues personal, de que una está a nombre de la mujer, la otra a nombre del primo y la otra a nombre de un cuñado. En este informe que os decía de la Unión Europea nos decía que los tipos más comunes y severos de corrupción son la de, como os decía, la adjudicación en los contratos públicos de salud, y la de los lobbies farmacéuticos. Se supone que las grandes empresas farmacéuticas actúan como grupos de presión, no se suponen, es un hecho. Su objetivo es influir en las modificaciones sobre la legislación española a su favor. Y curiosamente decía el informe de la Unión Europea que principalmente en Madrid y en Valencia. Hubo un informe que alguno de vosotros conoceréis de la plataforma ciudadana Audita Sanidad sobre la contratación pública en la Consejería de Sanidad, que decía que del montante total de dinero gastado en contratos a empresas privadas, el 50% de ellas pertenecían a los mismos lobbies de la industria sanitaria. Y que ese porcentaje se incrementaba en los contratos de suministros, donde 3 de cada 4 euros iba a parar a las mismas empresas. Los más importantes en el ámbito sanitario son Farmaindustria, la Fundación IDIS, AESEC, SEDISA, Club Gerchet y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. Y un grupo que se llama PPP. Aquí tenéis para que veáis el montante tan importante de dinero que acaparan cada uno de estos lobbies. En algunas regiones tendrán más impacto unos que otros. Nosotros tenemos uno muy importante, la Fundación IDIS. Hace 3 o 4 días salió en las revistas especializadas, la verdad no sé si ha salido en la prensa nacional, que la Fundación IDIS le ofertaba
al Estado un plan de sanidad privada para dejar la lista de espera cero por 1.500 millones, y además lo vendía. Decía, de esos 1.500 millones, que es un chollo casi que no puedes rechazar, 470 millones te van a volver en modo impuestos a las arcas del Estado. Entonces, lo ha presentado al Estado y decía que lo iba a presentar a cada una de las comunidades, analizando ya cuál era el coste que iba a tener para cada una de esas comunidades dejar esa lista de espera. Hombre, si lo miras así fríamente, a lo mejor dices, pues fíjate, si empezamos de cero, lo más curioso es que además de todo esto se tiene que sacar beneficio. Cuando te dicen que van a dejar una lista de espera cero, es que yo además elijo la patología que tenga un coste farmacológico menor, que tenga un número de días de ingreso menor y que previsiblemente no pueda tener luego ninguna complicación. Todo lo que es complicado ya se lo dejo yo a la sanidad pública, que no me renta. Esta es la lista de las empresas que forman parte del IDIS, pero nosotros os decía que aquí tenemos a la grande. Tenemos a IDC, cuando se hablaba antes de la Fundación Jiménez Díaz, que se convirtió en Quirón Salud y que luego se ha fusionado con un grupo alemán, Fresenius Helios, y que se han convertido en el primer operador no solo de España, sino de Europa. Pero ese Quirón Salud se beneficia de cerca de 700 millones anuales de euros en la Comunidad de Madrid. Estos son los tipos de fraude que hay dentro de los sistemas de salud, y también en el de España. Tenemos el fraude, que es la derivación de pacientes por parte de un médico del sistema público al privado, y que también puede ser a la inversa, lo de vente al privado, pero luego yo todas las pruebas te las hago en el público, o ya me las llevo y te las hago en el público. Tenemos el fraude también, que es la compra de tecnología y de renovación a determinados, volvemos a lo mismo, a los amigos o a determinados grupos de presión. Cuando se introducen nuevos productos o medicamentos, también depende muchas veces de comisiones clínicas que no son transparentes en sus decisiones y que muchas veces tienen conflictos de intereses. Pues rescaté una noticia de la compra de un PET, un TAC, un tipo especial de resonancia, en el Ramón y Cajal, en el que la directora médica del centro pues trabajaba, el marido, me parece que es el marido, pues trabajaba en la empresa a la que se le compra el aparataje, ¿no? Aquí tenemos otro, que curiosamente pues también es del Ramón y Cajal. Un hospital público de Madrid usó trucos para adjudicar a dedo 100 millones a empresas en época de Esperanza Aguirre. Grandes laboratorios para derivar pacientes a clínicas privadas o acometer obras en el centro, se troceaban contratos y mientras tanto pues el problema también que compartimos con la enseñanza, todo esto que va al sector público, vamos a llamarlo en general, va en detrimento de los recursos que cada vez que se le adjudican al sector público. Tenemos el abuso de poder. Abuso de poder es el que hizo la Mela, que promocionó a Madrid como destino de turismo sanitario, que además tenía entre sus clientes Capio Sanidad, Anderson, Clínica La Luz, y que le facilitaron además a la Mela para su empresa créditos y subvenciones. Tenemos el caso contrario, que es el caballo de Troya, y es cuando metes en el sector público pues a un señor como Burgueño, que fue el ideólogo de la privatización, del plan de privatización de la sanidad. Y tenemos a personajes como Güemes, que fue el que anunció que la sanidad era una oportunidad de negocio. La industria farmacéutica pues es el prototipo de captura de políticas, porque se llama captura de políticas cuando al final el regulado influye indebidamente en quien le debiera regular.
Un abuso de poder también es la autorregulación ética de las compañías farmacéuticas, porque el código, que se supone además es un código muy reciente, del 2016, de buenas prácticas, adolece de unas mínimas garantías para que tenga efectividad. España es uno de los países en que se le atribuye una demasiada influencia. Pues os lo he dicho, Farmaindustria tiene el poder de decidir si los niveles de colesterol que son perjudiciales para nuestra salud están en 200, en 220 o cualquier día en 150. Y es verdad que hemos mejorado con la compra centralizada de medicamentos que han abaratado los productos, pero con ello las empresas, es decir, las marcas farmacéuticas, han bajado también sus precios para que de hecho puedan competir con los genéricos y seguir teniendo sus ingresos asegurados. Hay otro tipo de corrupción que es relacionada con el pago a proveedores, que son los sistemas de conciertos mayormente, y la malversación de recursos públicos. Un ejemplo que todos conocemos, que denunciamos en comisiones, pues por ejemplo las pruebas médicas realizadas en el Hospital Gregorio Marañón, la denuncia que hicimos de que también con el primer tipo de fraude que os he comentado, patólogos de clínicas privadas que se llevaban físicamente las pruebas al Gregorio Marañón. Los reactivos se usaban los del Gregorio Marañón, la maquinaria se usaba la del Gregorio Marañón, y había técnicos de laboratorio que usaban su tiempo, empleados públicos, para hacer esas pruebas en el Gregorio Marañón. Es verdad que ganamos la primera batalla, la de la gran privatización, pero los controles que tenemos en la legislación actual no son suficientes para prevenir y controlar la corrupción. Además, no existe un plan de corrupción nacional para el sector sanitario, y el problema no es la existencia de corrupción, sino la inexistencia de sistema de control dentro de las organizaciones sanitarias. Yo me hubiera gustado mucho más extenderme en muchos casos prácticos, pero sí que quería que de alguna manera supierais la dimensión que puede tener el mal uso de esos fondos que son de todos, de esos fondos públicos que son de todos, y cómo todo lo que se deriva de una manera irregular a conciertos, a concesiones, a esos lobbies de poder que influyen en las decisiones que se toman, van en detrimento de la sanidad pública, de que cada vez tengamos más camas cerradas, el que cada vez haya menos profesionales y el que cada vez haya más lista de espera, porque no nos equivoquemos, la lista de espera se solucionaba enseguida, recuperando todo aquello que se ha ido deteriorando por la falta de inversión durante estos años, toda la tecnología, todo el equipamiento que necesitan para las pruebas diagnósticas, el habilitar todos los quirófanos que están cerrados y el dotar de los 8.000 profesionales que hemos perdido en los últimos 10 años a la sanidad pública. Se abrían todas las camas con ese personal y la lista de espera se reduciría. Yo no os voy a decir el tiempo, pero desde luego ese es el problema y esa es la solución. No que no lo hagan por esos millones otra vez los mismos lobbies sanitarios. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pocos ejemplos más necesitamos. Yo creo que además la exposición nos introduce, que era un poco la idea de la mesa, por eso os decía un poco la libertad de criterio a la hora de lo que quisierais exponer, pero vamos, o sea, yo creo que es, como digo, una pata interesante de aportar. Sin más consumir tiempo, tiene la palabra Luis Lombardo, que como os decía es presidente del Comité de Empresa de Telemadrid y lógicamente pues también tiene la misma libertad a la hora de exponer. Adelante. Pues buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, empezar
empezar con un doble agradecimiento, primero por la organización de este encuentro y, segundo lugar, por invitarnos, ¿no? Llevamos muchos años defendiendo, peleando contra estos sistemas de corrupción que hemos tenido instalados en la Comunidad de Madrid. Llevamos muchos años sufriéndolo y vemos que, en definitiva, los problemas son en común, ¿no? Los de todos los servicios públicos, ¿no? Creemos que es importante que, más allá de lo que se comentaba esta mañana, de los mecanismos políticos o los mecanismos de control y la legislación, es importante que nosotros, como una fuerza social potente, influyamos en tener en cuenta lo que está pasando con estos planes que realmente no son casuales y que están orquestados perfectamente por toda una clase política corrupta, ¿no? Y en nuestro caso en particular hemos sido víctimas fundamentales de esta corrupción. Nosotros, quiero recordar que después de 13 años de lucha fuimos despedidos 860 trabajadores, ¿eh? Ahí es nada, el conjunto prácticamente de la totalidad de los trabajadores que habíamos entrado por oposición. Creo que, bueno, no llegamos a tiempo, pero estamos a tiempo de impedir que este tipo de cuestiones se vuelvan a repetir, ¿no? Nosotros hemos dicho en numerosas ocasiones que no estamos en esta pelea porque fuimos despedidos, sino que nos despidieron por estar en esta pelea, ¿no? Eso es como nos ha pagado el gobierno de Esperanza Aguirre y su segundo, Ignacio González, que ahora vemos dónde está, el haber estado peleando por un servicio público que no exclusivamente la radiotelevisión pública madrileña, sino el haber empezado a pelear desde que se utilizó la radiotelevisión pública madrileña para atacar a personas como el doctor Montes, como la educación pública, como todos esos casos que conocemos. Por tanto, yo creo que a estas alturas nadie tiene dudas de que la manipulación es igual a, o sea, es corrupción, es el uso en beneficio propio de los recursos públicos y que, lógicamente, como es nuestro caso, la corrupción genera paro, ¿no? Por tanto, a mí me parece que es fundamental hacer una diferencia entre lo que son casos perfectamente tipificados por el Código Penal como delitos, ¿no? Y aquellos actos que se están produciendo día a día en las empresas públicas que generan el deterioro, incluso la ruina de las empresas públicas, pero que no hay forma de meterles mano, ¿no? Por aquello de la dificultad de asociarles a un tipo concreto de delito, ¿no? Las intenciones del gobierno de Esperanza Aguirre son muy claras desde el primer momento que llega al gobierno. En el 2003, a finales del 2003, principio del 4, ya deja muy claro cuál es su intención con respecto a Telemadrid, cuando nombra máximo responsable, el director general, a su mano derecha, a su jefe de gabinete, y le coloca en posición de gestor político de la radiotelevisión pública madrileña. Lógicamente, el reparto de poder es el que luego hemos ido conociendo y la gestión económica se le encomienda a Ignacio González, a su segundo, mano derecha, Ángel Martín Vizcaíno, ¿no? A partir de este momento ya sabemos lo que empieza a ocurrir con Radiotelevisión Madrid. Lógicamente, de la manipulación no voy a decir nada, porque todos tenemos claro para qué sirve la manipulación y en beneficio de quién. La manipulación, esta mañana hablaba la compañera Carmen, nombraba una frase de la importancia que tiene la veracidad de la información de cara a tener una ciudadanía, una sociedad moderna, instruida y crítica con su clase política, ¿no? Pues efectivamente, si tenemos una radiotelevisión pública que la tienes al servicio de desmontar esa veracidad, pues te encuentras como la gente empieza a plantearse en la calle el debate de si la educación debe ser pública o debe ser privatizada, si la sanidad debe ser pública o debe ser privatizada, porque les están machacando constantemente. No voy a hablar de la infinidad de casos que todos tenemos en la memoria de corrupción, que empezaron con aquellos famosos sellos de ETA colocados en las caras de Zapatero y de Rubalcaba, o con aquellos documentales que defendían la teoría de la conspiración en el caso del 11M, ¿no? O censuras que hemos visto cuando la presidenta entonces visitaba hospitales o escuelas, cómo se censuraban los gritos y la recepción que los compañeros le hacían en estos centros de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos que son más sangrantes, ¿no? Como la censura a las palabras de la hija de Isaías Carrasco cuando a ETA mata a su padre, ¿no? Y dice que toda la sociedad debe unirse con el gobierno para apoyar y vencer a los terroristas, ¿no? Bueno, pues como el gobierno no era del Partido Popular, fue censurado, ¿no? Hay muchas cuestiones que podríamos, o sea, sobre las que podríamos estar hablando con respecto a la manipulación, pero con respecto a la manipulación a mí me gustaría también dejar constancia de
del coste económico que supone. Cuando Esperanza Aguirre llega a la Comunidad de Madrid, al gobierno regional, y toma posesión de la Radio Televisión Pública madrileña, se encuentra con un problema, y es que tiene periodistas independientes con los que no puede manipular. ¿Qué hace? Duplica la redacción, lo que nosotros llamamos redacción paralela, independientemente del coste que eso pueda suponer, el coste económico. Necesita gente que diga lo que ella quiere que se diga. Entonces es fundamental el coste que esto supone. Como podréis comprender todos, esta gente sigue en Telemadrid, no se vio afectada por el ERE y no ha tenido ningún tipo de problema para seguir ahí. Además, son considerados imprescindibles. Esta gente, además, que viene a colación por la convocatoria de este acto, de las repercusiones laborales. Esta gente, además, son contratadas en fraude de ley, con lo que supone que, además, con el asesoramiento de parte de la dirección, lógicamente sus contratos se convierten en indefinidos al cabo de un determinado tiempo. Y, por tanto, estamos vulnerando completamente la ley a la hora de acceder a una empresa pública con un puesto de trabajo indefinido, ¿no? Entonces, bueno, los porcentajes, voy a intentar no extenderme, los porcentajes son muy elevados, no solo en cuanto a la plantilla, sino en los cargos de confianza. El organigrama pasa de tener 23 miembros a tener 46, se duplica completamente, con salarios del calibre de 170.000 euros, ¿no? Estas son las causas económicas que luego a nosotros nos las echaron encima, nos culpabilizaron para echarnos a la calle, ¿no? Quiero recordar que nosotros somos despedidos y la argumentación que se pone encima de la mesa para justificar nuestro despido son causas económicas. El descenso de 8 millones en la cuantía presupuestaria, que es un 10% de lo que era el presupuesto de Telemadrid y Onda Madrid en aquel momento, supone el despido de casi el 90% de trabajadores. Esta es la forma de funcionar que tenían estos señores, que alguno de ellos ahora está pisando la cárcel, ¿no? Afortunadamente. Bueno, hablaba de la plantilla, de la redacción paralela. Todos estos casos, además, vemos cómo están relacionados. Toda esta gente que se incorpora tiene vínculos personales y políticos con el Partido Popular de la señora Esperanza Aguirre, que en esto sí que hacemos un matiz, porque es que además Radio Televisión Madrid sirvió para atacar a todo el mundo, independientemente del partido que fuera, incluso a los enemigos de Esperanza Aguirre que tenía dentro de su partido. Ahí está Gallardón, que lo conocerá muy bien, ¿no? Entonces, todo esto, todo este caos económico ya por sí solo da una idea de cómo ha sido gestionada Radio Televisión Madrid, ¿no?, en la actualidad. Pero es que no únicamente están estos casos, luego hay casos en los que se producen situaciones como los que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de operaciones, ¿no?, corruptas, ¿no? Y es aquello que llamamos como el trasvase del dinero público a manos privadas, ¿no? ¿Cómo se hace esto en el caso de Telemadrid? Y que nosotros tenemos imposibilidad, o sea, no tenemos la posibilidad de denunciarlo en los tribunales. ¿Cómo se hace esto? Pues cada vez que se necesita fomentar según qué tipo de acción, es decir, trasvasar cantidades ingentes de dinero público a manos privadas, lo que se hace es que se crea una sociedad mercantil, una SA, y se la dota de toda su partida presupuestaria, la que sea necesaria, y Telemadrid participa en un 49%, lo que les permite eludir el control no solo de los órganos de gestión de Telemadrid, sino de la propia Asamblea de Madrid y de la Consejería de Economía. Esto ocurrió en el caso de la compra de derechos del fútbol, para lo que se creó una empresa que se denominaba MDA, Madrid Deporte Audiovisual, y que a día de hoy seguimos sin saber cuánto costó. En su día, en los planteamientos iniciales, el coste estaba estimado en 230 millones de euros. Ahí es nada el gasto. Luego, muchas relaciones con amistades personales y personajes de toda índole, no solo político, también cultural, ¿no? Como es el caso de la película Sangre de Mayo, que fue encargada a José Luis García, ¿no? Sabemos la relación personal que tienen la presidenta Aguirre, o la expresidenta, y el señor García. Bueno, pues en el caso de la película Sangre de Mayo, lo que se hace es que todo el presupuesto destinado para la conmemoración del segundo centenario de los hechos del 2 de mayo se le cede a Telemadrid sin ningún tipo de premisa, y Telemadrid lo dedica
O sea, lo adjudica directamente a dedo al señor Garci para que haga una película. Los 17 millones son invertidos en una película. Concurso público, ninguno. Otro caso más, ¿no? Y luego nos encontramos en el caso de Telemadrid y Onda Madrid, con una dificultad añadida, y es que cuando hablamos de casos de corrupción en los que nos referimos a cuestiones urbanísticas, todo el mundo parece que tiene claro el hecho de lo que supone el coste de una recalificación, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando estamos hablando de talento, de profesionalidad, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Cuando decimos este trabajo en Telemadrid nos cuesta 13.000 euros, este programa, y la empresa, los gestores, lo contratan con una empresa externa por 45.000, por 65.000 euros el programa. Y dice, no, claro, es que estamos contratando a fulanito o a menganito, pero las audiencias siguen igual. Es decir, se utiliza para trasvasar más dinero público a manos privadas. En este caso, empresarios de la comunicación que en algunas ocasiones se denominan a sí mismos periodistas, pero poco tienen de periodistas. Más casos documentales, no me quiero extender mucho más en esto, y luego el caso de los tertulianos, ¿no? Es curioso como parece que tenemos que dar por hecho según qué tipo de planteamientos en una empresa pública, en este caso en una radiotelevisión pública. Decimos, no, es que 300 euros por tertuliano no es mucho dinero. Bueno, puede que no sea mucho dinero, pero es que esto supone el gasto de 8 millones de euros en un año. 8 millones, la cifra que coincide con la cantidad que sirvió para justificar nuestro despido. Y luego una cuestión fundamental, ¿no?, con respecto a la manipulación. ¿Qué precio puede tener un periodista que está plegado a decir lo que el gobierno de turno le indica? Pues depende, para nosotros seguramente 0 euros, ¿no? Sin embargo, que tú tengas a tu servicio un periodista capaz de hacer una crónica prediciendo el fracaso de una huelga general antes de que se haya producido, eso ya da la importancia que tiene el tener este tipo de mercenarios, ¿no? Esto en un caso, pero claro, este señor en particular estamos hablando que se ha llevado de las arcas públicas 1 millón de euros, 1 millón de euros. Es decir, hay muchos casos y bueno, más allá de lo que nosotros hemos sido capaces de judicializar, estos son los casos sobre los que tenemos que trabajar y abrir un debate para intentar buscar las fórmulas. Creo que nosotros tenemos que dotarnos de más medios y en particular de una asesoría jurídica, no solo dedicada a lo laboral, que por supuesto ahí han estado Enrique Lillo y Antonio García, que les debemos casi la vida y que se lo quiero agradecer también desde aquí, sino que también hay que dotar de más medios en la asesoría a especialistas en cuestiones penales y civiles, ¿no? Eso es fundamental para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, al margen de estas situaciones que yo he ido desgranando, pero que no hemos sido capaces de poner en el tribunal, en la fiscalía, por diferentes impedimentos, luego hay 2 casos que son muy llamativos y que a día de hoy siguen vivos, ¿no? Que son la querella contra la práctica totalidad de la antigua dirección, ¿no? Que nada más salir nosotros de la empresa nos echan, nos despiden cuando se aplica el ERE. El ERE tiene, como sabéis, un periodo de aplicación de 3-6 meses, dependiendo de las circunstancias, y a nosotros se nos echa al día siguiente, ¿no?, de la aplicación. ¿Qué ocurre? Que la Telemadrid se queda vacía de medios, de recursos humanos, de personas, de trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué hace la empresa? Subcontrata con Telefónica todos esos medios, sin control de ningún tipo y sin concurso público. Esto está denunciado por el Gabinete Jurídico de Comisiones Obreras. Antonio García está ahí detrás de ello y tenemos la sensación de que va a ir por buen camino, ¿no? Ya lo veremos porque los tribunales te dan muchas sorpresas. Y luego está el caso Ático, ¿no? El caso Ático, que todo el mundo recordaréis, ¿no? El caso Ático es muy particular lo que ha ocurrido ahí. El caso Ático se sabe que que de repente aparece la propiedad de un ático en una zona muy cara de Marbella y que su propiedad es del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Esto es denunciado por el Sindicato Unificado de Policía que permite abrir un caso, ¿no? Y en ese
ese caso se persona como acusación popular una asociación de trabajadores afectados por el ERE de Telemadrid. ¿Qué ocurre? Que luego el devenir de las circunstancias hace que el SUB se retire de la querella y se quede exclusivamente la Asociación de Trabajadores Afectados por el ERE como acusación popular, ¿no? Como única acusación. Ahí se está investigando de dónde procede ese dinero, hay diferentes teorías, pero bueno, con todo esto que hemos hablado de que están íntimamente relacionados empresarios que podrían estar relacionados en Operación Lezo y en otro tipo de operaciones, amigos personales del presidente González, iremos viendo cómo termina. Bueno, y ya no me extiendo más, que ya me han pasado la notita hace un rato. Bueno, sencillamente quiero terminar poniendo en valor este tipo de encuentros, como he empezado, ¿no? Y diciendo que efectivamente las repercusiones de la corrupción en el conjunto de la sociedad son muchas y muy peligrosas, pero en el mundo del trabajo también, ¿no? Nosotros somos víctimas de esa corrupción y siempre lo hemos dicho, ¿no? Ahí hemos estado peleando, seguimos vivos y cuantos más seamos mejor. Hay que evitar entrar en los debates, esos debates demagógicos que se nos intenta meter, ¿no? Poniendo en valor unos u otros servicios públicos, porque lo que intentan es ir eliminando servicios públicos para nosotros todos imprescindibles y ir aparcando, arrinconando cada vez las más reducidas cuotas de servicio público en nuestra Comunidad de Madrid. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luis, y le voy a pasar la palabra a Emilio Torres, que como os recuerdo, os comentaba, es trabajador del canal de SER, el segundo miembro de la Asociación Sindical y del Comité de Empresa. Y adelante, cuando quieras. Bueno, buenas a todos. Gracias por habernos invitado y por la intervención magnífica del resto de los intervinientes. Yo voy a estar un poquito de desacuerdo con todos vosotros. No creo que debamos de hablar de corrupción. No debemos hablar de corrupción porque la corrupción es un hecho momentáneo, es el traspaso en el que algo se corroe, es un momento transitorio. En España esto no es así. En España esto lo llevamos sufriendo desde tiempos inmemoriales. Nos tendríamos que remontar a los romanos, yo creo, que también sabían mucho de esto, para hablar de corrupción. Esto es un modelo contra el que llevamos años luchando y tenemos que luchar contra él. Es el modelo de la derecha, realmente, que se beneficia del caudal público para robar. Es robo. Este robo es el mismo tipo de robo que se va modificando con el tiempo y se va definiendo su estrategia, que dejaba a los hombres muertos en África, a los compatriotas muertos en África, para salvar las minas del conde de Romanones y Alfonso XIII. Es el mismo modelo perfeccionado que utilizaba la banca Marx para financiar una guerra que también dejó muchos hombres muertos. El robo tiene sus consecuencias y hay consecuencias más duras que otras. En estos casos que he mostrado hay muertos por delante. Hay robos también, como pues los que utilizó Aznar hace poco para meternos en una guerra de Irak, que también dejaron muertos. Y esto es un sistema que está ahí y lo debemos de conocer, que no podemos simplemente, con el llamarlo corrupción, dejarlo apartado como si fuera algo que es temporal y que está ocurriendo de un momento a otro y que esto va a dejar de suceder. Va a ir con casos menos graves, que sería el nuestro, el del canal. El canal, el sistema utilizado, pilla en un periodo intermedio. Pilla en un periodo intermedio en el que el modelo de robo eran las privatizaciones. En el 2008, cuando se inicia la privatización del canal, lo que se buscaba con ello era
pues privatizar el canal y meterse como Felipe González. El modelo de Felipe González, el modelo de Aznar, de meterse al final, y de todos sus ministros, de meterse en sociedades privatizadas que son de todos. Es un modelo diferente de los que hablaba antes, pero no deja de ser robo, no corrupción. Corrupción es algo que un proceso momentáneo, una acción. En este modelo suceden pues varias cosas. Este proceso de privatización va de 2008 a 2012. En el 2008 se inicia una crisis. En el 2011 muchos de nosotros estábamos en las calles luchando y acampados con el 15M, intentando cambiar un modelo que ya sabíamos que era cómo se comportaba. La crisis impide que el canal se pueda privatizar totalmente. Entonces el modelo cambia y lo que hacen es mantener una SA, una gestión privada, donde una sociedad opaca, donde ellos pueden manipular completamente, crear nuevas empresas sin estar bajo la vigilancia de nadie. Es una charca donde empiezan a surgir todas estas ranas para que se empieza a podrir, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, se genera esta opacidad, aumentan las empresas, empiezan a generar nuevas empresas, a crear nuevas empresas en América Latina. Hablamos de INASA. Aquí, ¿quiénes son los perjudicados? Pues aquí los perjudicados los tenemos también al otro lado del charco, no solo nosotros. También los tenemos en Barranquillas, los tenemos en Brasil. No solo están aquí los perjudicados. Los siguientes perjudicados, ¿quiénes empiezan a ser? Son los ciudadanos. A los ciudadanos a los que se aumentan de unos 3.500 cortes de agua a unos 7.000 cortes de agua en un año escaso. Ese es el modelo. Mientras están enriqueciéndose, hablábamos antes del chalet, todos hemos tenido, el compañero y yo, los mismos jefes, el Ignacio González. ¿Qué es lo que hacen para generar este modelo? Este modelo que tienen ahora mismo de canal, que es el perfecto. Hace poco se quejaba Ciudadanos en la Comunidad de Madrid que el canal no le había pedido 35 informes del canal de Isabel II y el canal no se los daba. No se los daba porque es una empresa medio privada, puede hacer lo que quiera ahora mismo. Y el modelo era ideal. En plena crisis, en vez de privatizar, que era el modelo anterior, el modelo de Thatcher, el modelo de Reagan, este modelo que iniciaron de privatizaciones para poder meterse sus empresas, esto lo desaparecen. Desaparece, ahora mismo ha desaparecido después de estos momentos, después de esta crisis y después de esta modulación que tiene el capitalismo. Lo que hacen, lo primero, modificar el Consejo de Administración. Ponen a todos en el Consejo de Administración del Partido Popular. A partir de ahí pueden hacer ya lo que quieran. La creación de empresas, Consejo de Administración, Consejo de Accionistas. Al Consejo de Accionistas le quitan toda la posibilidad de intervenir de forma real en el canal de Isabel II. Crean diferentes tipos de empresas, un entramado imposible de seguir incluso para nosotros. Y hay unas consecuencias inevitables en este momento. De 2011 a 2015 aumenta la accidentabilidad en nuestro trabajo, que esa es otra de las incidencias más graves que hemos podido tener. Un 178% en términos brutos. Esto es el doble, viene a ser, de los que teníamos, de los trabajadores que teníamos. Este es el problema más grave que tenemos, de primeras. Luego vamos al tema económico. ¿Qué hacen? Bueno, pues nos quitan el convenio que teníamos. El canal llevaba 18 convenios trabajados desde la época de la transición. Desaparece nuestro convenio. Los trabajadores pasan a cobrar la mitad
pasan a cobrar la mitad, menos más aumento de días. No solamente eso, es que pasen a cobrar la mitad y pasen al convenio sectorial. Pasan al convenio sectorial, que es ese. Es que las tablas salariales del convenio sectorial del agua, que en ese momento iba por el 3, como nosotros somos empresa de la Comunidad de Madrid, se nos congelan los salarios. Entonces pasamos a ser, tenemos un convenio que ya va por el 5 y nosotros todavía estábamos cobrando tablas salariales del 3. Antes ha hablado un compañero de la Cámara de Cuentas en la intervención anterior, lo que decía, o sea, la Cámara de Cuentas, el canal de Isabel II se la pasa por el forro, no entrega nada a la Cámara de Cuentas, porque al final es el compadreo que existe. Y bueno, poco más que decir, tampoco voy a alargarme mucho, pero tampoco me lo he preparado y iba a venir otro compañero. El aumento de los costes, ya lo he dicho, poco más. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Emilio, y te digo lo mismo, o sea, cualquier intervención de la que habéis hecho aporta, como digo, en algunos casos refrescarnos la memoria de cómo afectan los casos de corrupción a la vida de los ciudadanos, a trabajadores. Quiero decir, en este sentido, agradecida, muy agradecida de haber podido moderar esta mesa. Lamento ser la cara agria en la que os tengo que comunicar que se nos ha ido de hora completamente la sesión de hoy. Son ya las 2 de la tarde, sé que hay muchos que estáis bastante lejos, entre las que me incluyo, de vuestro lugar de retorno. Queda todavía la clausura y lamento comunicaros que el debate lo vamos a cortar. Yo comentábamos antes de arrancar la mesa que no deja de ser una especie de aperitivo esta mesa, y que quizá haya que darle una vuelta, hacer una jornada donde podamos tener incluso alguna otra experiencia más que aportar y compartir y tener oportunidad de hacer un debate con muchísimo más sosiego. Y por lo tanto, insisto, lamento profundamente ser la cara agria que corta el debate, pero no hay otra fórmula que nos haga, en este caso, ya recuperar ningún tiempo más. Ayer lo pudimos hacer con la sesión de tarde, pero hoy es imposible. Agradeceros la paciencia, quizá alguno que teníais o habéis tenido porque queríais intervenir y quizá, como digo, andáis un poco apremiados de tiempo. Y insisto, muchísimas gracias a los ponentes, muy agradecida también a la organización por haberme permitido moderar esta mesa, y paso el testigo tanto a José Luis, el nuevo responsable confederal de formación sindical, Jaime Cedrún, nuestro secretario general, y Ana Yuga, responsable de formación sindical de Madrid. Insisto, muchas gracias.